Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Estudiaremos Isaías capítulo 14. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Señor, en este momento te agradecemos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra para estudiar el mensaje que tienes para nosotros allí. Pedimos la dirección de tu Espíritu y que podamos cada vez entender más lo que nos quieres enseñar. Lo pedimos en Jesús. Amén. Cuando estudiamos la vida de Jesús nos damos cuenta de las bondades que Él ha hecho para nuestra salvación. Cristo vino a revelarnos el amor de Dios por los seres humanos y ese amor por nosotros fue lo que motivó a Jesús a dar su vida, a pagar nuestra deuda y darnos redención. Hoy debemos rendir nuestra vida a ese Dios de amor. El capítulo 14 de Isaías es una continuación del capítulo 13, referente a la caída de Babilonia. Isaías recibió este mensaje más o menos en el 716-715 a.C. La caída de Babilonia por los medos y los persas daría como resultado la liberación y restauración del pueblo de Dios, el cual estaba cautivo en Babilonia. Este mensaje de Isaías es un mensaje de esperanza para que el pueblo de Dios pudiera salir adelante, pero un mensaje de castigo para Babilonia, Asiria y Filistea. Por eso es algo interesante que este capítulo se convierte en una joya de estudio debido a que es uno de los 3 capítulos de la Biblia que nos habla de la rebelión y el pecado y la caída de Satanás. Así que vamos a dividir el estudio de este capítulo en 3 partes. La primera parte son los versículos 1 al 3 y es un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios. Leamos el versículo 1. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, de nuevo escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. A ellos se unirán extranjeros que se agregarán a la familia de Jacob. En medio de las condenaciones que vendrán a Israel y Judá por su rebeldía, Dios promete restaurar a su pueblo. El decreto de Ciro es el mensaje de esperanza para que el pueblo vuelva de la cautividad. Por eso dice, dará reposo. Así como la salida de Egipto, el pueblo encuentra reposo cuando llega a la tierra prometida, de la misma manera ese reposo se hará efectivo cuando retornen de la cautividad de Babilonia. Sin embargo, este pueblo no aprendió la lección y el reposo prometido a Israel no se cumplió. Por lo tanto, ese reposo ahora es prometido a la iglesia de Dios. Pablo así lo expresa en Hebreos capítulo 4, versículos 5 al 9. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Este reposo final será cuando el Señor establezca su reino en esta tierra y los malos y la maldad hayan sido destruidos para siempre. La visión de Isaías de la gran reunión en donde los judíos y los extranjeros vendrán y adorarán al Señor, esta visión no se cumplió en el Israel literal. Se cumplió parcialmente con la predicación del Evangelio de los Gentiles en la época de los apóstoles y se cumplirá finalmente en la segunda venida de Cristo cuando serán juntados de todos los puntos de la tierra. Leamos el versículo 2. Los pueblos los tomarán y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá como siervos y criadas en la tierra de Jehová. Cautivarán así a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron.
Si los judíos hubiesen servido diligentemente a Dios después de regresar de Babilonia, según el plan divino, hubiesen llegado a dominar el mundo y con el tiempo todos se reconocerían como hermanos y habrán adorado al Señor con el regocijo que ofrece la salvación. Pero lamentablemente, después del cautiverio, otra vez Israel no alcanzó el ideal divino y por eso nunca llegó a gozar de los privilegios que pudo haber tenido. Pero cuando los santos triunfen al final de la historia de este mundo, el pueblo de Dios de todas las edades se enseñoreará de todos sus enemigos. Versículo 3. En el día en que Jehová te dé reposo de tu trabajo, de tus temores y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Así como Israel encontró reposo de la esclavitud que por más de 400 años experimentó en Egipto, cuando el Señor los liberó y los llevó a la tierra prometida, de la misma manera Israel encontrará reposo de la cautividad. Dios los hará volver de la cautividad y los traerá a Jerusalén y los establecerá en la tierra prometida. Pero esta promesa no se cumplió en el Israel literal. Se cumplirá finalmente con el Israel espiritual cuando el Señor nos lleve a la Canaán celestial para vivir con Él por la eternidad. La segunda sección son los versículos 4 al 28, que son una descripción en forma de canto o poesía en la que se refiere a la destrucción de Babilonia. Este poder que se opone a Dios, que se exaltó y quiso echar por tierra los planes de Dios, se convierte en un símbolo de la caída de ese ángel del cielo. Leamos el versículo 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo acabó el opresor? ¿Cómo ha acabado la ciudad codiciosa de oro? Cuando el pueblo de Dios sea librado del cautiverio, podrá burlarse de su opresión con estas palabras. Se habla de la caída de Babilonia, una nación excelsa, poderosa, una ciudad de oro, pero por su rebelión será quebrantada de tal manera que solo servirá para ser barrida como se barre la basura. Pero nos habla de otra caída, la de un ángel excelso que vivía en las cortes celestiales y que por su orgullo fue expulsado del cielo y será destruido para siempre. Leamos los versículos 5 y 6. Quebrantó Jehová en el bastón de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y los perseguía con crueldad. Aquí nos habla del báculo o del bastón o el cetro, que serán quebrantados, símbolo de autoridad. Babilonia perderá su autoridad, ya no será más una nación temible. Él había herido a las naciones y las gobernaba con ira. Entonces ahora Babilonia será sometida a la ira y será herida con golpes tras golpe hasta que finalmente no pueda recuperarse. Versículo 7. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aquí se representa la paz que existiría una vez que el rey de Babilonia hubiera desaparecido. Y en forma figurada representa la paz que existirá en el mundo cuando el gobierno de Satanás haya concluido. La destrucción de Satanás traerá alegría y gozo al pueblo de Dios, porque la opresión del maligno habrá terminado y los redimidos heredarán la tierra renovada. El versículo 8 se lo compara con un árbol. Babilonia se parece a un árbol y es interesante que Daniel capítulo 4 habla del sueño de Nabucodonosor, donde se compara su reinado como el de un árbol que es cortado. Y todas las naciones de la tierra irán a celebrar con alegría, con gozo, la caída de Babilonia. Los versículos 9 al 11, el Seol celebra la llegada de los muertos de Babilonia. Leamos los versículos 10 y 11. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. La Babilonia que había asesinado a tantos, a su vez, será muerta. El fuerte se vuelve débil y va al sepulcro. Toda la soberbia y la ostentación del maligno se desvanece en la frialdad y la oscuridad de la tumba. Todo el mundo celebra su destrucción. Lo mismo ocurrirá al final de los 1000 años de Apocalipsis 20, cuando todos los impíos serán destruidos y Satanás también será destruido.
El cielo celebrará el fin del conflicto, el fin de la maldad. Una nueva era de paz se establece por la eternidad. Los versículos 12 al 18, este pasaje tiene una aplicación interesante. El lenguaje que se usa aquí describe la caída de Lucifer. Solo hay 3 pasajes en la Biblia que describen el origen del pecado en el universo y podemos describir de manera muy sucinta lo que se presenta. Leamos el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Lo primero que debemos considerar es que este era un ángel creado por Dios en hermosura. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 15 dice: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfectos eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así que este ángel se le da el nombre de lucero hijo de la mañana. Aquí se deriva el título de Lucifer, que significa portador de luz. Lo que nos dicen estos 2 pasajes es que este lucero simboliza a un ángel perfecto y excelso, pero creado libre para tomar decisiones. Y en un momento de su existencia, decidió amarse más a sí mismo que a Dios. Y entonces comienza una rebelión basada en el egoísmo, en el orgullo y la vanagloria. Mira lo que pasa. Leamos los versículos 13 y 14 de Isaías 14. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de la nube subiré, y seré semejante al Altísimo. Ahora, lo que entendemos es que este ángel que se ama a sí mismo, que aunque fue creado perfecto, fue creado libre, y llega a punto de amarse a sí mismo, tanto que quiso colocarse en el lugar donde está el trono de Dios. Y quiso ser semejante al Altísimo, no en carácter, sino en autoridad. Es decir, quería la autoridad que quería o que tenía Dios o que tiene Dios. Elena de White comenta: surgió delante de él una visión de Lucifer, el hijo del alba, que superaba en gloria a todos los ángeles que rodeaban el trono y estaban unidos al Hijo de Dios por los vínculos más íntimos. Lucifer había dicho: seré semejante al Altísimo. Y su deseo de exaltación habría introducido la lucha en los atrios celestiales y desterrado una multitud de la hueste de Dios. Si Lucifer hubiese deseado realmente ser como el Altísimo, no habría abandonado el puesto que le había señalado en el cielo, porque el Espíritu del Altísimo se manifiesta sirviendo abnegadamente. Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Buscaba para sí el lugar más alto. Libro deseado de todas las gentes, página 402. Este ángel lleno de orgullo pretendía tener el lugar que le corresponde al Eterno. Deseaba el primer lugar y entonces comienza una batalla en el cielo. Leamos el versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Así que el tercer pasaje que nos habla del origen del pecado nos dice que hubo un gran conflicto en el cielo. Satanás pretendía el lugar que le corresponde a Dios y hay entonces una batalla en el cielo donde este ángel resulta ser expulsado del cielo con todo su séquito. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El conflicto entre el bien y el mal comenzó en el cielo. Y este conflicto lamentablemente se trasladó a la tierra debido a que los seres humanos somos los únicos que le prestamos atención a Lucifer. El reino del mal se estableció en esta tierra, pero terminará muy pronto
Cuando Jesús venga y ponga fin al conflicto y sean destruidos Satanás y todos sus secuaces, entonces el pueblo de Dios reposará del mal para siempre. Ahora, amigos y hermanos, la destrucción de Babilonia y su rey es un símbolo de la destrucción de la Babilonia espiritual y su rey. ¿Quién es el rey de la Babilonia espiritual? Pues Satanás. Leamos los versículos 16 al 19 del capítulo de estudio, que es Isaías 14. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca les abrió la cárcel? Todos los reyes de la tierra, todos ellos yacen con honra, cada uno en su última morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como un vástago abominable, como un vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la fosa, como un cadáver pisoteado. Amigos y hermanos, recordemos que se usa un lenguaje totalmente figurado para representar la destrucción de Babilonia, la Babilonia literal, la Babilonia de Nabucodonosor. Este imperio asolaba ciudades enteras, naciones eran destruidas por su poder, su soberbia era grande. Pero cuando llegue su destrucción, las otras naciones se sorprenderán. Los muertos en los sepulcros, figuradamente, dan la bienvenida al que asolaba y destruía. Ahora, si hablamos del rey de Babilonia espiritual, Satanás, con su soberbia particular, creía que podía mejorar la obra de Dios y engañó a muchos ángeles con la idea de que él tenía la manera de hacer mejor las cosas que Dios. Pero durante 1000 años estará experimentando los resultados de su terrible obra hasta que el soberbio Satanás sea destruido y sea muerto, y se unirá con todos los gobernantes soberbios que están en el sepulcro. Figuradamente presenta como si ahora, sorprendidos, van a recibir al Satanás en el Seol cuando este ángel sea destruido y juzgado por el Dios eterno. Seguimos con el lenguaje figurado en los versículos 20 y 21. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada por siempre la descendencia de los malignos. Preparad a sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres, que no se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Cuando el hombre pecó, Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo y se convirtió en el gobernante de los pecadores. Pero en estos miles de años ha logrado devastar a este mundo y matar a sus habitantes. Lo único que Satanás les ofreció a sus seguidores, a sus hijos, ha sido la muerte y la destrucción total. Por eso, cuando el Señor lo juzgará con severidad y morirá como todos los impíos. Versículos 22 y 23. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el sobreviviente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en tierra cenagosa. La barreré con escobas de destrucción, dice Jehová. Tanto la Babilonia literal como la simbólica se ensalzaron a sí mismos, creyéndose en puerta del cielo, ahora se convierten en puerta del infierno. Su vergüenza será tan grande que no tendrán posteridad. Será borrada de los anales de la historia. Y lo mismo ocurrirá al final de la historia de la maldad de este mundo. Los pecadores impíos serán borrados de la faz del universo. No quedará ni raíz ni rama. La segunda parte de este capítulo es la destrucción de Asiria, que aparece en los versículos 24 al 27. Recordemos que Asiria era el poder dominante en la época de Isaías. Versículo 25. Quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo pisotearé. Su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. En la época de Isaías, Asiria era una amenaza latente contra el pueblo de Dios. Parecía una nación invencible, pero Dios demostró que su poder es superior. Asiria fue destruida completamente.
Al parecer, este versículo se refiere al momento cuando Sennacherib envía su poderoso ejército para destruir a Jerusalén, pero la poderosa intervención divina fue presagio de la destrucción de esta soberbia nación. Aquí Isaías destaca la grandeza de Dios y comprendió la insignificancia del hombre. Leamos el versículo 27 que nos habla de la soberanía divina. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Dios es el sabio y poderoso Rey del universo. Su actuar está por encima de los caprichos humanos. Ningún ser del universo puede impedirle cumplir su voluntad. Dios está al control de la historia de este mundo. Sus planes nadie puede alterarlos. Por eso debemos tener confianza en la dirección divina. Su amor por nosotros es invariable. Su propósito de salvarnos nunca será impedido. La tercera parte de este capítulo 14 de Isaías es la destrucción a la nación filistea, versículos 28 al 32. Vamos a ver la descripción que se nos ofrece. Leamos el versículo 29, por ejemplo. No te alegres tú, toda Filistea, por haberse quebrado la vara que te herirá, porque de la raíz de la culebra saldrá una víbora, y su fruto será una serpiente voladora. Los filisteos fueron una nación considerada con mucho tiempo enemiga de Israel. Recordemos que en la época de David eran los principales enemigos del pueblo de Dios. Ellos que atacaron, que hicieron mal contra el pueblo de Dios, serán destruidos y arrasados. No existe en este momento ni siquiera descendientes de esta nación. La palabra de Dios se cumplió al pie de la letra. Pero en medio de este mensaje de juicio hay una voz de esperanza para el pueblo de Dios. Versículo 30. Vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. En cambio, los pobres de Israel tendrán pastos para sus rebaños y descansarán tranquilos. Dios protegerá a su pueblo. En medio de la destrucción que vendrá a la tierra, Dios protegerá a sus hijos. En medio de las plagas que caerán en el fin del tiempo, los hijos de Dios descansarán tranquilos. Promesa de protección y cuidado de Dios. Y esta promesa se amplía en el versículo 32. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que ellas se acogerán los afligidos de su pueblo. Dios ha preparado un lugar para sus hijos. Todos los pobres, es decir, todos los que tengan la capacidad de reconocer su indignidad, su pobreza de justicia, su pobreza de espíritu, es decir, aquellos que reconocen que solo en Cristo hay justicia, paz y salvación y lo aceptan como su Rey, podrán estar en la ciudad que Él ha levantado. Amigo y hermano, la ciudad eterna que el Señor ha fundado para sus hijos es para todos aquellos que respondan a su llamado. Todos nosotros somos invitados a ser ciudadanos del reino eterno de Dios. Pero ser ciudadano es la parte que te toca a ti, porque nadie te puede obligar. Tú tienes que tomar la decisión y aferrarte de Jesús. Por eso hoy te invito a que le abras el corazón al Maestro, para que Él venga trayendo paz y felicidad a tu corazón. Que el Señor te acompañe hoy. Amén.